Soy estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy vengo a presentarles la definición, la contextualización y la comparación que vamos a hacer de lo que es economía solidaria y economía capitalista. Pero antes de esto tenemos que definir y hablar sobre los modelos económicos que tenemos. Para poder hablar de modelos económicos tenemos que comenzar por lo que es una sociedad, definiendo qué es una sociedad. Y esta la definimos generalmente como que es un grupo de personas o de individuos organizada política y jurídicamente, encaminados a subsistir en el medio. En este orden de ideas, este grupo debe crear un sistema para satisfacer sus necesidades mínimas y vitales. Dentro de ello está uno de los sistemas fundamentales de la sociedad. Como sabemos, todo depende, o la gran parte de las cosas, o la mayoría de las cosas depende de la economía. Vamos a definir brevemente sobre qué es la economía, qué es la solidaridad y qué es el capitalismo. Teniendo claro esto, partiremos a definir qué es economía solidaria y qué es economía capitalista. ¿Qué es economía? Es la que definimos, o la cual es el medio para obtener el sustento de los seres humanos. Debe relacionarse con un entorno físico no humano. Como sabemos, nos relacionamos con un entorno físico humano y no humano, pero este no humano es en el que se encuentran los recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos son finitos y se les consideran escasos. Con el paso del tiempo todos sabemos que todo esto se ha vuelto de esta manera. Dado que los recursos son escasos, los humanos se organizan para ver cómo logran vivir, subsistir y todo este tipo de cosas. La economía es una ciencia social, ya entrando más profundamente la podemos definir como que es una ciencia social que estudia cómo es que los grupos de seres humanos se organizan para obtener el sustento, para conseguir lo necesario para su vida. El objeto de estudio de la economía son las formas en cómo los grupos humanos se organizan para vivir, y perdura esto en el tiempo, creando y procreando, y esto volviéndose cíclico o sistemático. Sin embargo, las relaciones de esto debe estar bajo unos conceptos, y esto se refiere a los elementos que caracterizan las actuaciones de los sujetos. Sin embargo, la realización y creación de esto debe estar bajo los conceptos, y esto se refiere a los elementos que caracterizan las actuaciones de los sujetos dentro de las empresas, de este mundo del mercado, del comercio. Se agruparán, para poder definir esto tenemos que agruparlo en tres categorías: cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos y cómo es el funcionamiento de la economía en su conjunto. Teniendo claro qué es la economía, pasamos a definir qué es el capitalismo. Y el capitalismo es un orden o sistema social que se deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas, subordinadas y libres, con fines netamente mercantiles. Partiendo de esto, vamos a definir qué es la solidaridad. Partiendo de esto, no, por otra parte, porque es una parte del capitalismo y parte de la solidaridad. Por otra parte, vamos a definir qué es la solidaridad. Este concepto retoma elementos y experiencias que se remiten a algunas formas de organización del trabajo y de la actividad económica, basada en la asociación de personas con necesidades culturales y objetivos afines. Esto lo decimos partiendo de las teorías de Marañón Pimentel. Sin embargo, la conceptualización y ubicación de este concepto dentro de la economía es bastante arduo. Pensamos que quien más se acerca a esto
es Luis Raceto, un profesor de filosofía licenciado en economía y educación, quien en una de sus obras hablaba de la necesidad de introducir la solidaridad en la economía, tanto en su teoría como en la práctica. Ello implica producir una con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y desarrollar con solidaridad. Teniendo ya en contexto lo que es economía, los conceptos de capitalismo y los conceptos de solidaridad, vamos a hablar entonces qué es la economía capitalista. En general, la economía es una economía de mercado que busca la maximización de las utilidades que hace el consumidor, mientras que los productores buscan maximizar sus beneficios. Con ambos comportamientos se establecen curvas de demanda y oferta que tienden al equilibrio automático. Esto significa que la economía es un sistema autónomo que se autorregula. Llevando ya a la economía solidaria es una forma de producción, consumo y distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no de la priorización del capital. Promueve la asociatividad, la cooperación, la autogestión y está orientada a la producción, al consumo y a la comercialización de bienes y servicios, de un modo principalmente autogestionado, teniendo como finalidad el desarrollo ampliado de la vida de sus mismos integrantes. Ya teniendo esto claro, qué es una economía capitalista, qué es una economía solidaria, queremos hacer como un bis de las características más importantes y sobresalientes que encontramos en cada una de ellas. Entonces, la principal, que habla de su fin, y encontramos que la economía capitalista busca un fin ganancial, o sea, su principal objetivo es la ganancia total. Por otro lado, la economía solidaria, su principal objetivo es la persona y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía capitalista se centra básicamente en lo que es la oferta y la demanda de sus eh, productos, por decirlo así, haciendo referencia a cualquier tipo de objeto que se pueda usufructar. Y por otra parte está la economía solidaria, la cual su principal objetivo es la persona y la comunidad. Trabajar de una manera cooperativa y autogestionadora, de una forma que la persona y la comunidad pueda satisfacer sus necesidades y pues asimismo pues poder garantizar su subsistencia y su bienestar. La segunda característica es en la asamblea de socios, cada accionista o aportante tiene derecho a tantos votos como acciones que tenga. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor, que es directamente proporcional a mayor cantidad de acciones que tú tienes, que tengas, vas a tener mayor cantidad de votos dentro de la asamblea. En cambio, en la economía solidaria, en la asamblea cada socio tiene derecho a un solo voto, sin importar las acciones que tenga, para garantizar el principio de la democracia y pues poder así autogestionar la misma economía y mantener como una equidad, o más que una equidad, perdón, una igualdad dentro de los miembros de este tipo de economía. En la economía capitalista, como tercer punto, encontramos que los trabajadores son asalariados solamente. Encontramos a un accionista, quien tiene el capital, quien es el inversionista, y los trabajadores son netamente asalariados, lo que quiere decir que son utilizados como instrumentos de trabajo. Por otra parte, en la economía solidaria los trabajadores son los mismos asociados, aportantes o propietarios, que buscan autogestionar y así mismo hacer crecer lo que es este tipo de economía, porque esto va a aumentar las garantías de todos los que hacen, los que son partícipes de este tipo de sociedad. Por cuarto punto encontramos, dentro de la economía capitalista, las ganancias son repartidas según los aportes o acciones que cada socio tenga, sin importar que unos trabaje más que otros. O sea, depende netamente de las acciones y el capital que tenga cada uno de los eh, accionistas. Entonces, sin importar que uno trabaje más que otro, si tú tienes más acciones, pues vas a recibir más ganancias. En la economía solidaria, los excedentes son en primer lugar para prestar servicios y segundo para distribuirlo entre sus asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que los excedentes buscan garantizar los servicios necesarios para los asociados de la economía. Y ya lo que quede de esto se distribuirá entre los asociados de una manera igualitaria, sin importar sus aportes, si son propietarios o simplemente pues trabajadores.
Penúltimo, el trabajo es asalariado, como se les había mencionado esto anteriormente, y en la economía solidaria el trabajo es autogestionario. Y una de las eh, características más relevantes es que prima el capital sobre el trabajo en la economía capitalista, obviamente, y en la solidaria prima el trabajo sobre el capital, teniendo en cuenta que en la economía capitalista gira en torno a las ganancias y en la solidaria gira en torno a sus asociados y a la eh, garantía de los mismos.